Bueno, veamos un ejemplo para que usted vea cómo se trabaja esto. Suponga que usted lanza un objeto. Esas son las ecuaciones de movimiento parabólico. Listo. Suponga que usted lanza un objeto desde aquí, lo lanza hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, en una horizontal, el objeto sube, llega a un punto donde no puede subir más y luego desciende. Listo. Entonces, aquí está. Y lo lanza, digamos, con un ángulo de 45 grados. Ahí está. Entonces, de ahí le pueden preguntar todo lo que usted quiera. Halle la altura máxima a la que llega el objeto, esta altura máxima. Véalo aquí. Halle la distancia máxima a donde llega, una X máxima. Véalo aquí. Todo lo que quieran, el tiempo que demora en caer, el tiempo que llegar a la altura máxima, cualquier cosa le pueden preguntar de ahí. Entonces la idea es que usted sepa responder de cualquier ejercicio que usted le pregunte, suponiendo que usted está en un tema como movimiento parabólico, entonces usted con las ecuaciones de movimiento parabólico puede resolver cualquier cosa que le pregunte de ese tema. Entonces vamos a ver lo siguiente. Pasos 1, 2, 3, 4. Paso número 1, el dibujo. Ahí está mi dibujo con el cual voy a trabajar. Paso número 2, el sistema de coordenadas. Entonces vengo aquí, escojo mi origen de coordenadas justo donde parte el objeto. Entonces ahí está mi posición x0, y0, entonces x sub 0, y sub 0. Ahí están las coordenadas del punto inicial donde sale el objeto. Escojo mi eje y hacia arriba y mi eje x hacia la derecha. Son los clásicos, no hay problema. Paso número 1, el dibujo. Paso número 2, los ejes. Paso número 3, ajustar las ecuaciones. Vea, estas son las ecuaciones de ese movimiento parabólico ahí, porque está describiendo esa parábola ahí. Entonces ahí está. Empiezo de arriba abajo. Aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje Y, ¿cómo es el vector de aceleración? Vea, esa aceleración siempre va hacia la Tierra. Que vaya hacia abajo no quiere decir que sea negativa, no. Si va contrario a su eje Y, es negativa. Si va a favor de su eje Y, es positiva. Entonces la gravedad va hacia la Tierra. Listo. Va contraria al eje Y. Eje Y para arriba, gravedad para abajo. Entonces la tomo aquí, negativa. Aceleración en el eje X vale 0. Listo. Velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto vale? Velocidad, entonces anótelo ahí. Velocidad inicial en el eje Y. Pero aquí lo voy a anotar aquí. Velocidad inicial en el eje. Mejor dicho, voy a usar el mismo término de colores. Aceleración en Y vale menos G. Aceleración en X vale 0. Ok. Ahora sigo con velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y vale B sub 0 seno de teta. Pero B sub 0 es esto. 10 por seno de 45. Entonces póngale 10 por seno de 45 grados. Esto es velocidad inicial en el eje Y. Magnitud de la velocidad inicial 10 metros por segundo por seno del ángulo que forma con la horizontal 45 grados. Ahí está. Velocidad inicial en el eje X. Velocidad inicial en el eje X vale B sub 0 coseno de 45. Entonces B sub 0, que es 10, la magnitud de la velocidad inicial, por coseno de 45 grados. Ahí está. Luego, velocidad en todo momento en el eje X. Velocidad en todo el momento en el eje X vale, velocidad en todo momento en el eje X vale lo mismo que la velocidad inicial en el eje X, porque el movimiento es constante en ese eje. Vale esto. De suerte que si usted resuelve esto aquí, 10 por seno de 45 sería 0.45 raíz de 2 sobre 2, 0.7. Lo voy a hacer exacto aquí, eso da 707. 10 por seno y de 45 grados. 7.07, entonces 7.07. Y esto también es lo mismo, 7.07. Ok. Velocidad inicial en el eje X es lo mismo que la velocidad inicial en el eje X. Velocidad en todo momento en el eje X es lo mismo siempre. Entonces es esta misma, 7.07, 7.07. Y velocidad inicial, velocidad en todo momento en el eje Y, velocidad en todo momento en el eje Y, es aceleración en el eje Y, pero me devuelvo aquí, la aceleración en el eje Y la tengo aquí, vale menos G, entonces menos G por tiempo, más velocidad inicial en el eje Y, pero la velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto vale? Pues vean aquí, la velocidad inicial en el eje Y vale más 7.07, ahí está. Ahora la posición, ¿cómo queda la posición de ese objeto? Vean aquí, X va a ser igual a velocidad en X por tiempo, entonces velocidad en X por tiempo, esta es la velocidad en X, 7.07.
por tiempo, más posición inicial en X, pero la posición inicial en X vale 0, el objeto sale del origen de coordenadas, ¿verdad? Aquí sale la posición inicial X igual a 0, entonces queda así la X. Ahora la Y es igual a un medio de aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado, entonces menos, porque es negativa la aceleración en el eje Y, véala aquí, entonces menos un medio de G por T cuadrado, más B sub 0Y, pero B sub 0Y ¿quién es? Véala aquí, vea, B sub 0Y es 7.07 más 7.07 por T, más posición inicial en el eje Y, pero la posición inicial en el eje Y vale ¿cuánto? Vale 0, véalo aquí, 0 porque el objeto sale del origen de coordenadas. Ahora sí, con esas ecuaciones que están aquí, usted resuelve lo que quiera de este problema. Por ejemplo, ¿qué podría usted resolver? Supongan que usted le pregunta, ¿cuánto tiempo demora en llegar hasta aquí arriba? De aquí hasta aquí arriba, digamos eso llama un tiempo en subir ahí. Entonces usted lo resuelve diciendo lo siguiente, vea hombre, es que él viene por aquí, viene subiendo y llega a un punto donde ya no puede subir más. Entonces como ya no puede subir más ahí, la velocidad toda es horizontal. Entonces como toda la velocidad es horizontal, la velocidad en el eje Y vale 0. Desapareció el vector velocidad en el eje Y. Este viene así, luego viene un poquito menos, por aquí un poquito menos, aquí digamos, y luego aquí desaparece. ¿Listo? Pero el vector en X va siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Ok. Ahí está. Entonces, velocidad en el eje Y ahí vale 0, velocidad en Y es igual a 0 en ese punto, entonces reemplazo esto aquí en ese punto, eso es igual a menos G por T más 7.07. Entonces, ese no es cualquier T, es el T en llegar de aquí hasta aquí, o sea que es el tiempo en subir ahí, lo voy a llamar así. Entonces esto que está negativo pasa para este lado del 0 positivo, entonces queda G por el tiempo en subir es igual a 7.07 y divido entonces 7.07 entre 9.8 que es la aceleración de la gravedad, entonces tiempo en subir es 7.07 entre 9.8, ahí está, entonces tiempo en subir es igual a 0.72 segundos. Ese es el tiempo que se demora en subir ese objeto. Ok. Con ese tiempo a usted le pueden preguntar también ¿qué altura máxima alcanza ese objeto? ¿Qué altura máxima alcanza ese objeto? Entonces, la altura máxima se refiere a esto aquí. ¿Qué pasa si usted tiene ya el tiempo de aquí hasta aquí? Pues puede hallar esta altura aquí. Y esa altura, ¿quién está hablando de esa altura? Esa altura, recuerden que eso tiene dos coordenadas aquí, una en el eje Y y otra en el eje X. Pues si yo hallo la coordenada Y aquí, esa coordenada corresponde precisamente a esa altura que alcanza ese objeto ahí. Entonces Y va a ser igual a menos un medio de G por T cuadrado, pero menos un medio de G es 9.8, divídalo entre 2, eso da 4.9, entonces menos 4.9 por T cuadrado, pero ¿cuál T cuadrado? Pues el T llega hasta ahí, 0.72 al cuadrado, más 7.07 por T, pero ¿cuál T? Pues el mismo T de llegar ahí a ese punto, entonces 0.72, ahí está. Entonces esto es 7.07. Bueno, entonces reemplazando los numeritos, a ver, hagámoslo, 0.7 al cuadrado, 0.72 al cuadrado multiplicado por menos 4.9 y a eso le sumo más 7.07
que multiplica a 0.72. Igual. Eso da 2.55. Y sería igual a 2.55 metros. Ok. Ahora, ¿qué pasa si usted le pregunta, listo, ya tengo el tiempo en llegar aquí, ya tengo la distancia, la altura máxima aquí, ¿cuánto tiempo se demorará en caer al piso? En caer al piso, entonces se demora, obviamente, si de aquí se demora 0.72, ¿será que de aquí hasta acá se demora el doble? Pues miremos a ver. ¿Cómo hallo el tiempo en llegar aquí? Cuando él cae a este punto, mire, ¿cuánto vale la Y? La Y vale 0, porque cayó al eje horizontal. Entonces, si cayó al eje horizontal, la coordenada Y vale 0. Entonces, yo puedo reemplazar esa coordenada Y por 0, aquí. Entonces, si la reemplazo por 0, puedo obtener el tiempo que se demora en llegar a esa coordenada 0. Entonces, voy allá a borrar esto aquí, hacer un resumen aquí. El tiempo de subir es igual a 0.72 segundos. Y la Y máxima, esta es la Y máxima, de la altura máxima, 2.55 metros. Es solo para reutilizar eso aquí. Ok. Entonces cuando él llega a ese punto, la Y vale 0, entonces reemplazo 0 va a ser igual a menos 4.9t cuadrado, 4.9t cuadrado, recuerden que 4.9 es 9.8 entre 2, 4.9, t cuadrado más 7.07 por t. De ahí despejo entonces la t. Yo puedo hacer lo siguiente, es una t de aquí, cancelo con una t de aquí, entonces esto pasa positivo al otro lado, entonces 4.9 por t es igual a 7.07, entonces t va a ser igual a 7.07 entre 4.9, y eso es igual a 1.44 segundos. Ok. Ahí está. Entonces, claro, el tiempo en subir y volver a bajar es 2 veces el tiempo en subir. Entonces usted multiplica 0.72 por 2, le da 144, 1.44. Es el doble, puede ser. ¿Cuánto tiempo se demoró? Se demoró esto. Entonces lo voy a poner aquí como tiempo de vuelo. Eso lo llaman el tiempo total que demoró volando. Tiempo de vuelo. Lo voy a poner aquí 1.44 segundos. Ahí lo tengo. Y si le preguntan a usted cuánta distancia horizontal máxima llegó aquí, cuánto recorre el objeto cuando llega aquí, pues ya usted tiene el tiempo en llegar ahí. ¿Quién está hablando de la distancia horizontal máxima que él recorre aquí? Pues la coordenada x, véalo aquí, su x. Entonces su x máximo va a ser igual a 7.07 por t. ¿Pero quién es t? Pues el tiempo en llegar hasta ahí. Ahora paréntesis 1.44 segundos. Entonces multiplico 1.44 por 7.07 y eso me da 10.18 metros. Entonces aquí la x máxima es igual a 10.18 metros. Eso entonces es la distancia total que recorre. Ahora, le podrían preguntar a usted con qué velocidad llega a ese punto. Entonces usted puede hallar la componente x de esa velocidad y la componente y de esa velocidad. Y sacar entonces el módulo de esa velocidad, que sería la raíz cuadrada de esas componentes al cuadrado. De suerte que le va a dar esta misma, porque esto es simétrico, en este mismo punto equivale a este punto donde fue lanzado. La velocidad hacia arriba será en este punto la misma velocidad hacia abajo. Hállelo usted como tarea y compruebe que esa velocidad
es exactamente la magnitud de esa velocidad, es exactamente los 10 metros por segundo aquí. Es decir, ¿cómo se calcula la velocidad? Tendría que calcularla de esa manera, raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. B sub x, ¿quién es? Pues véala aquí, siempre es la misma. Y B sub y, pues B sub y es la velocidad en y en este punto, que se utiliza el tiempo en este punto. Véalo aquí, el tiempo de vuelo, para hallar la velocidad en y en ese punto. Y así puede usted resolver cualquier inquietud o cualquier pregunta que le haga sobre ese ejercicio. Ok.